Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia, tanto los presenciales como los que están conectados online. En esta charla lo que vamos a hacer va a ser presentar un libro, el libro que se titula Dientes de sable, jirafas sin cebras, que bueno, es un libro que hemos hecho, la verdad, con bastante cariño, de manera altruista, para dar a conocer a todo el público que pudiera estar interesado en la evolución de las comunidades de mamíferos desde los últimos 10 millones de años hasta la actualidad en el sureste peninsular. Cuando hablamos del sureste, estamos refiriéndonos a la zona de la región de Murcia, Almería, Alicante y Granada. Y hablamos de 10 millones de años, no por casualidad, sino porque hasta antes de hace 10 millones de años, pues todo el sureste estaba cubierto por un mar poco profundo y no fue hasta la elevación de las Béticas cuando se formaron ya las cuencas intramontañosas y se colmataron. A partir de entonces tenemos restos de mamíferos continentales, aunque en el libro también tratamos cetáceos. Una cosa que me parece que es interesante del libro, o de la venta del libro, mejor dicho, es que todos los beneficios que se obtengan van a ir donados al proyecto de investigación del yacimiento de Quivas. Es un yacimiento que está en la región de Murcia y que codirigimos tanto Jordi como yo. Y esto pues tenemos que agradecer a todos los autores, en total somos 13 autores, incluyendo ilustradores, y bueno, pues queremos agradecer su generosidad a la hora de proponer, de hecho lo propusieron los otros editores, que se donara todo al yacimiento de Quivas. El libro está dividido en 5 capítulos y en una presentación. La, la presentación la hacemos los propios editores y luego el primer capítulo le pedimos a Jordi si quería participar en el libro y él de buen agrado aceptó, porque al final Jordi pues, ha sido uno de los grandes impulsores de la paleontología de mamíferos en la región de Murcia y uno de los que más ha participado a la hora de generar conocimiento sobre cómo han sido las faunas de mamíferos en esta, no solo en la región de Murcia, ya sabemos su participación también en la cuenca de Guadix-Baza, pero en este capítulo sí que se centra más en lo que es en el centro del sureste, que sería la región de Murcia. Luego les pasaré la palabra y nos explicará un poquito su capítulo. En el capítulo 2 ya entramos en lo que viene siendo la evolución de las comunidades de mamíferos. Empezamos con las más antiguas, desde hace 10 millones de años, y acaba justo antes del Pleistoceno, a 2,6 millones de años. En el tercer capítulo hablamos, lo hemos titulado Las edades de hielo, y ahí hablamos de cómo han evolucionado estos mamíferos a lo largo de todo el Pleistoceno y parte del Holoceno. El cuarto capítulo está basado en fuentes, bueno, todos los anteriores se basan en yacimientos paleontológicos, pero el cuarto está basado en fuentes históricas, porque habla de la evolución de los mamíferos, pero ya en periodo histórico, a partir de la Edad Media, realmente. Porque evidentemente han cambiado mucho. Hasta la Edad Media pues podría haber perfectamente osos en la región de Murcia. Y luego el último capítulo queríamos que fuese la guinda para que, bueno, pues acabara en cómo hemos llegado a las comunidades actuales. O sea, el último capítulo son las comunidades actuales, incorporando también los mamíferos marinos. Y esto pues lo hacen catedráticos de la Universidad de Murcia, que fueron profesores míos y también aceptaron de buen agrado. Si empezamos un poquito la historia, pues hace 10 millones de años Europa estaba cubierta por bosques subtropicales y de hecho pues había mamíferos adaptados a condiciones húmedas, condiciones pues, arbóreas, ¿no? Como los primates arborícolas. Y de hecho fue un momento con muchísima diversidad faunística, fue un momento de un clímax faunístico. Esto en el sureste no lo tenemos representado más que por un yacimiento de pequeños mamíferos. Por lo tanto, si avanzamos un poquito más, resulta que debido a la elevación del Tíbet, la estacionalidad se pronunció y esto pues acabó con todo este vergel de fauna subtropical europea porque se expandieron las sabanas. O sea, desaparecieron las grandes comunidades de pues, laurisilvas, ¿no? Bosques subtropicales, con ello desapareció gran parte de la fauna y comenzaron a llegar pues animales más adaptados a la carrera, como por ejemplo los caballos de 3 dedos, ¿no? Los hiparion, hienas corredoras, jirafas corredoras. Y esto es una estampa que estaría representando uno de los yacimientos más importantes de este momento, que se llama Turoliense, hace unos 8,5 millones de años. Sería una estampa de Alicante, ¿no? Que ha realizado el ilustrador Oscar San Isidro. Decir que el libro está complementado con muchas ilustraciones de Mauricio Antón, que seguramente muchos de vosotros conocéis, un gran paleoilustrador,
Pero bueno, también tenemos de María Lería, tenemos fotoilustraciones también, fotografías de José Ramón Castelló, bueno, que tiene, seguro que si conocéis atlas de mamíferos de la península ibérica y tal, él hace las fotografías de estos atlas. Después de este momento, hace 8 millones de años, nos pasamos a hace 6 millones de años. ¿Qué ocurre hace 6 millones de años en nuestra zona? En la zona que estamos tratando aquí. Bueno, la crisis de salinidad del Mesiniense. ¿Esto qué es? Que se cierra la cuenca mediterránea, deja de llegar agua del Atlántico al Mediterráneo, de forma que se deseca. Gran parte del Mediterráneo acaba evaporado, por lo que se conectaron África con Europa intercambiándose fauna. Y esto lo tenemos en los registros faunísticos, en los yacimientos del sureste. Tenemos evidencias de fauna que llega desde África, como por ejemplo es el hipopótamo. Llegan también camellos, llegan gervílidos, llegan macacos. Y mira, en esta imagen estaría representando el yacimiento de Vental del Moro, que es en Valencia, pero la mayor parte de animales que aparecen en este yacimiento también los tenemos representados, por ejemplo, en el yacimiento de Librilla, que estaría en Murcia. Por lo tanto, esto sería también una estampa que podría haberse visto hace 6 millones de años en el sureste. Ahora vamos a pegar otro salto más, vamos a ir rapidito. La cuenca del Mediterráneo se vuelve a abrir hace 5,3 millones de años, aparecen las mayores cataratas que nunca se han podido registrar y en cuestión de 2 años el Mediterráneo vuelve a tener la configuración que tiene actualmente. Pues bien, un yacimiento de este momento, de hace 5 millones de años, lo tenemos en el puerto de La Cadena. Aquí las condiciones desérticas que reinaron durante la crisis de salinidad del Mesiniense desaparecen porque el ambiente torna a ser de nuevo más húmedo por la presencia del mar y tenemos pues fauna un poquito mejor adaptada a ambientes más húmedos. En este caso, en el yacimiento del puerto de La Cadena, con 5 millones de años hemos dicho, todavía conserva elementos africanos que cruzaron durante la crisis de salinidad del Mesiniense. Es decir, 300.000 años después del cierre de los corredores africanos y europeos, todavía existe fauna africana, como por ejemplo hay una jirafa africana que de momento solo ha aparecido en este yacimiento del puerto de La Cadena, pero que no tuvo más remedio que haber cruzado durante la crisis de salinidad del Mesiniense. Tenemos también en este yacimiento los macacos del Plioceno más antiguos de Europa. Y bueno, también hay gervílidos y hay hasta 34 especies de mamíferos. En el libro lo explicamos todo. Esta sería la imagen que habría representado el yacimiento del puerto de La Cadena, que está en la región de Murcia. Era un yacimiento que estaba contactando con el mar. La región de Murcia, en la ciudad de Murcia está hacia el interior, pero durante el Plioceno, debido a que el nivel del mar se alzó, también por las altas temperaturas y por la apertura del estrecho de Gibraltar, pues tenemos que el yacimiento está en un medio de transición. Y donde se han descubierto pues, huesos de mastodontes y macacos, pues también había dientes de tiburón. Esto me di cuenta cuando estábamos ahí triando el material para ver si aparecía micromamíferos, que de hecho sí que aparecieron, de repente me encontraba, pues eso, foraminíferos o dientes de tiburón. Y digo, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues eso es un medio de transición, que realmente lo que estaba ocurriendo es que era un delta que estaba arrastrando los huesos de los animales que estaban viviendo en la orilla, que estaba suponiendo, en este caso, el puerto de La Cadena, que es la sierra que divide Murcia de Cartagena. Hablamos de mamíferos, pero también en este yacimiento han aparecido tortugas gigantes, que también eran típicas de esta época. Han aparecido cocodrilos, que hasta hace nada eran los cocodrilos más antiguos de Europa, perdón, los últimos cocodrilos de Europa, pero salió una noticia hace poco que en el yacimiento de Baza, que es unos 500.000 años más reciente que el del puerto de La Cadena, aparecieron de nuevo los cocodrilos. Tampoco es una sorpresa que aguantaron un poquito más de tiempo, ¿no? Pero bueno, hasta que no aparecieron en el puerto de La Cadena, se pensaba que habían desaparecido antes de la crisis de salinidad del Mesiniense. Sin embargo, no, más de 1 millón de años después seguían estando en nuestras latitudes. Hablamos también de, como hemos dicho, tanto de cetáceos como en este caso de sirénidos. Sirénidos serían este es un dugongo. Restos de estos mamíferos pues se tienen tanto en las costas de Águilas, de Mazarrón, de Alicante o de Cuevas de la Almanzora. Por lo tanto, esto sería una estampa que podría haber sido habitual en el Plioceno hace pues, unos 4 millones de años en el sureste.
peninsular. Todas las imágenes como que estamos poniendo aquí aparecen en el libro, y bastantes más, de hecho. Luego, en el sureste hay un lapso de tiempo que no está representado. Hay un hiato que va desde los 4,9 millones de años hasta los 2,6 millones de años. Pero lo que hacemos aquí en el libro, para que no quede sin representar este periodo, es complementar con yacimientos que pudieran estar cercanos, sobre todo con los de la cuenca de Guadix-Baza. En estos momentos, como Fuente Nueva 3, Barranco León. En este caso, hemos querido poner esta ilustración de Mauricio Antón, del yacimiento del Camp del Ninots, que también seguro muchos de vosotros conocéis, pues para demostrar que en este momento estas condiciones húmedas seguían, con incluso representación de elementos de laurisilva. Bien, el yacimiento del Camp del Ninots, con unos 3 millones de años, 3,1 millones de años, digamos que estaría poniendo fin a este momento de un ambiente subtropical, digamos, tropical o subtropical, porque a 2,6 empiezan las dinámicas glaciares e interglaciares. Aquí cambia todo. Aquí cambian las comunidades de mamíferos y cambian las comunidades de casi todo, ¿no? Comienzan los ciclos de fríos y cálidos, que esto evidentemente pues, afectan a todas las comunidades, a toda la biota, principalmente el hemisferio norte, sobre todo al principio. Y es cuando tenemos, por ejemplo, la entrada del mamut desde África o del caballo del género Equus. Se extinguen los caballos que tenían 3 dedos y aparecen los caballos con un solo dedo, que sería Equus. Y bueno, pues en la región tenemos bastantes yacimientos donde aparecen estos elementos. Después pasaríamos, si vamos avanzando en el tiempo, tendríamos el yacimiento de Ventamicena, que es con un ambiente árido y con gran cantidad de restos de óseos y con una representación de diversidad faunística muy importante, para después llegar a los yacimientos de Fuente Nueva 3 y Barranco León, donde se inicia la ocupación humana en el continente europeo occidental y evidentemente en el sureste. Después pasaríamos al yacimiento de Kivas. Este tiene 1 millón de años. Hemos dicho que los beneficios irán para este yacimiento. Aquí hemos encontrado hasta 90 especies distintas de vertebrados e invertebrados, y podríamos destacar, por ejemplo, el lince ibérico, ya que se ha encontrado el esqueleto más antiguo, más completo del lince ibérico que se conoce hasta el momento. Pero bueno, hay también rinocerontes. Esta ilustración es un poco antigua. Cuando nosotros empezamos en el 2014, esta ilustración ya estaba hecha, pero hemos descubierto nuevos elementos, como por ejemplo, rinocerontes, bisontes, y multitud de pequeños mamíferos. Dientes de sable también, que no estaban registrados cuando se hizo esta ilustración. Otro yacimiento importante del sureste del Pleistoceno inferior tardío sería Cueva Victoria. Este nos hablará un poquito Jordi, porque estuvo durante las primeras campañas de excavación de este yacimiento con un conocido amigo tuyo, un tal Audal, ¿no? Carbonet, como pones en el libro, que se conocieron. Y el yacimiento es un cubil de hienas, que también con representación de multitud de animales. Incluso es un yacimiento terrestre, es una cueva, pero incluso hay focas y delfines. Bueno, pues ¿qué hacían las focas y los delfines? Pues porque las hienas las arrastraban hasta su cubil de todos los cadáveres que se iban encontrando alrededor, ya que el mar estaba muy cerquita de este yacimiento. El elemento más interesante de Cueva Victoria es Pteropithecus, que es una especie de babuino que por el momento solo ha aparecido en Europa en el yacimiento de Cueva Victoria. Pteropithecus oswaldi, ese es pues, el elemento más interesante. De hecho, se decía muchos investigadores dicen que en Cueva Victoria hay presencia humana por una falange, pero otros investigadores lo ponen en duda después de que apareciese Pteropithecus, porque las falanges, pues se ve que se parecen mucho entre ellos y no se puede confirmar la presencia humana por el momento. Ahora vamos a pegar otro salto, de 900.000 años vamos a pasar a 100.000, bueno, a 20.000 en este caso. Este es el último máximo glaciar. No tenemos prácticamente yacimientos en el sureste de esta época, pero sí que es cierto que en Sierra Nevada han aparecido mamuts lanudos y rinocerontes lanudos en el Padul, que son las únicas, el único registro de fauna fría que tenemos en la zona del sur de España.
Bien, ahora ya sí, nos vamos a la parte histórica. En la parte histórica se habla de cómo han cambiado o cómo han variado las poblaciones del lobo, del lince ibérico, comadreja, de la cabra, cómo se han extinguido. De hecho, en realidad hasta el año 70 se constataba la presencia de la foca monje en el sureste. Y de hecho, ha habido observaciones incluso en el año 2000 en el sureste, pero en principio se considera que es una especie extinta ya en este litoral. De hecho, en toda la península ibérica, o sea, en todo el margen ibérico del Mediterráneo se considera que está extinta, y en territorio español solo estaría en unas islas que hay en el norte de Marruecos, que creo que son las Alucemas. Ahí sí que me parece que sí que hay una comunidad estable de foca monje. El libro tiene por título En cebras. Hemos querido destacarlo en el título porque en cebras o cebros sería un caballo que se extinguió ya en el siglo XVI y sus últimas poblaciones estuvieron en la región de Murcia y en Albacete. Incluso hay topónimos, hay pueblos que tienen nombres derivados de la presencia de este caballo que, bueno, por ejemplo, las Encebras. Hay un pueblo por ahí cerca del yacimiento de Quivas, hay un pueblo que se llama las Encebras. Pues esto venía a cuento de que había poblaciones de estos séquitos que, bueno, terminaron extintos. Y ya pues en el último de los capítulos habla de la situación actual de los mamíferos en el sureste, utilizando el caso particular de la región de Murcia. Por ejemplo, se habla de cómo es la situación actual del gato salvaje, que en realidad está bastante en peligro por el hecho de la hibridación con los gatos domésticos. Se habla de las comunidades de murciélagos, de los cetáceos, y luego de otras especies que han sido introducidas con fines cinegéticos, como por ejemplo el arruí, el arruí es un bóvido que es del Atlas, de Marruecos, del norte de África, pero se introdujo en Sierra Espuña bueno, pues para la caza y actualmente es un problema, es una especie introducida. Y bueno, pues el libro acaba con buenas noticias, y es que, por ejemplo, la nutria que ha conseguido tener éxito en su distribución en toda la cuenca del Segura, y con un nuevo integrante que desapareció a mediados del siglo pasado, como es el lince ibérico, con una introducción que hubo en Lorca pues a principios de año. Entonces ya se puede considerar que es una especie en peligro de extinción dentro de las comunidades del sureste. Nada más, doy paso a Jordi. Bueno, cuando Pedro me invitó a participar en este libro, pues acepté encantado. Primero porque este tipo de libros me gusta mucho. Y con Mauricio hemos hecho unos cuantos, obviamente con las reconstrucciones y tal. Y luego porque tocaba un tema en el que mi currículum ha estado muy implicado, que es la región de Murcia, con Cuenca de Fortuna, la cuenca de Librilla y, bueno, el yacimiento de Quivas, que ahora estamos excavando. Y también porque, bueno, si vamos atrás, pues también los inicios de Cueva Victoria, yo era estudiante de carrera, pues participé en esos inicios. Y efectivamente, como dice Pedro, pues allí es donde Audal y yo nos conocimos por primera vez, el año 78, 79. Y de hecho, hicimos una primera publicación que titulaba, que firmaba Audal el primero, era primera Cueva Victoria, ocupación humana más antigua de la península ibérica. Luego Audal le encontró un poco de industria, astas de ciervo que se habían utilizado como martillo, y bueno, fue una excavación de Strangis porque íbamos con el doctor Villalta, sin permiso ni nada, y bueno, y nada, allí recuerdo que con Audal de mis primeros pinitos buscando industria, porque encima de Cueva Victoria
había un montón de musteriense. Y entonces Audal, que ya no tenía mucho más que hacer o se aburría, pues nos fuimos a buscar y sí, ahí aparecía una industria musteriense que luego depositó en el Museo Arqueológico de Murcia, ¿no? Aquí tenéis que buscar. Y bueno, la verdad es que fue una primera experiencia y luego ya vinieron otras experiencias y todo eso. Pero el otro motivo es que con este libro se enfatiza el patrimonio arqueopaleontológico de Murcia y porque, por ejemplo, se habla mucho de Orce, de Guadix Baza, se habla de yacimientos valencianos, pero Murcia queda como si fuese ahí un territorio de nadie, ¿no? Y no, que con este libro se quiere mostrar que hay un patrimonio muy interesante y que muchas cuestiones, la resolución está por allí. Por ejemplo, la crisis mesiniense y el tránsito al Plioceno, el único sitio en donde se ha podido registrar auténticamente es en la sección de Librilla, porque normalmente tienes el Mioceno y luego el Plioceno. Pero el Plioceno basal, que es marino, obviamente, porque solo se registra en la sección de Librilla. Entonces, y luego pues tiene yacimientos extraordinarios. Bueno, aquí ya un enfoque histórico en la parte que he estado implicado. Pero, por ejemplo, están los yacimientos que ha trabajado Michael Walker, de la Cima de las Palomas, los primeros achelenses. O sea que es una zona interesante. Y con este libro, de alguna manera, es una manera de llamar la atención al público en general y también a los políticos para que sepan que tienen un patrimonio muy interesante. Que recuerdo que hace un par de años, durante la excavación de Quivas, nos visitó Audal y obviamente periodistas, entrevistas, tal, y un titular en La Verdad de Murcia que ponía Atapuerca está en Avanilla. Avanilla sale una foto de Audal con el Salafón. O sea que, bueno, está muy bien. Y nada, pues es un libro que a mí me parece que ha quedado muy bien y bueno, pues ahí lo tenéis. Sí, es que desde los años 70 hay publicaciones científicas, pero de los años 70 hasta ahora. Lo que pasa es que no había una recopilación de todo esto. Aquí no hemos querido perder el rigor científico porque hemos puesto las citas de todos los trabajos que estamos mencionando, pero al mismo tiempo lo hemos hecho de forma divulgativa para que todo el interesado, aunque no tenga un conocimiento científico, pues pueda entender pues, el patrimonio que hay en el sureste, ¿no? Y nada, decir que el libro está en color, vale 25 euros y quien quiera comprárselo lo puede hacer a través de distintas páginas web, como la de la editorial Diego Marín, que es la que lo he editado, pero también estaría en Casa del Libro, en Amazon y tal. Y aquí también tenemos ejemplares para quien, si os apetece comprarlos aquí, y si no, pero por internet, pero compradlo, que es por el bien de la ciencia. Nada más. Muy bien.